Señora Marianela Sánchez Ortiz, ahora también le pregunto a ustedes por qué en Estados Unidos y buscar además denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela, en Washington, cuando ya una comisión de UNASUR ha viajado a Caracas y se encuentra justamente escuchando a las partes. Buenas noches, Jason. Bueno, en principio vemos un grupo de organizaciones de derechos humanos acá, debido al que se está celebrando los 150 periodos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso puntual, el Observatorio Venezolano de Prisiones tiene audiencia para el día viernes para dar a conocer una realidad de otra parte, de una población que es la población reclusa venezolana, que no escapa también de la violencia que impera en el país. Cabe destacar que Venezuela es uno de los países más violentos de Latinoamérica y también de la región, y aunado con esta gran represión y vulneración que hay sistemática en los derechos humanos en el país. ¿Qué está pasando, señora Sánchez, en las cárceles en este largo periodo de protestas que no ha parado, cuando vemos violencia en las calles, represión? ¿Qué ha pasado en los penales venezolanos? Bueno, como te dije al principio, no escapa de esta realidad. Cabe destacar que este conflicto se inició el 4 de febrero, cuando un grupo de estudiantes salió en defensa de una compañera que había sido presuntamente violada. Allí ellos fueron detenidos y llevados fuera del área de su jurisdicción penal al estado Falcón, donde fueron recluidos en una cárcel donde se encuentran personas de delitos comunes, la cual se opusieron a que este grupo de estudiantes ingresaran, ya que para ellos no son delincuentes, no querían que, dado el delito o la falta por la cual se le estaba imputando, ingresaran al establecimiento penal. De ahí para acá, pues, es público y notorio todo lo que ha venido aconteciendo de la represión y de este movimiento estudiantil que ha emergido nuevamente y que ha sido como el ánimo a través de cada uno, de papá, mamá, hermanos, amigos, de conocer, de dar a conocer todas las vulneraciones y violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela, ya a través de que llama el gobierno, dice que es un gobierno democrático, si no es menos cierto, sí, porque fue elegido por voto popular, pero la represión que vivimos internamente y la militarización que existe en Venezuela se ha dado a conocer, y ustedes también han sido víctimas de que por dar a conocer una realidad fueron sacados de la señal de Venezuela. Eso también da a conocer que lo que es el cego que tiene el Estado venezolano de que la realidad que se vive sea conocida en la comunidad internacional. El gobierno de Nicolás Maduro utiliza su dominio sobre todas las ramas del poder para golpear políticamente a la oposición. Uno de los movimientos más afectados por estas acciones es Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, quien ya cumple 1 mes y 1 semana en prisión. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, fue condenado a 12 meses de prisión. Carlos Vecchio, otro dirigente, tiene una orden de captura en su contra, y un dirigente más de este partido, que es David Smolansky, que es el alcalde de Latillo en Caracas, teme correr con la misma suerte. Voluntad Popular, 2 palabras que incomodan al régimen de Nicolás Maduro. Los dos frentes, tanto la ciudadanía como el partido, han sido objeto de la represión por parte del gobierno venezolano. En las calles, violencia, y en la arena política, persecución. Desde que estalló la bomba de la inconformidad en Venezuela, hace 6 semanas, el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido una emboscada contra las voces opositoras. Su primera víctima, Leopoldo López, líder de Voluntad Popular. Que sabemos que si las cosas siguen así, no hay futuro para nuestro pueblo. López fue enviado a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, acusado de instigar presuntamente los hechos de violencia del 12 de febrero. Dio la orden, incendien Venezuela, que yo saldré de la cárcel a Miraflores como presidente. Este jueves, la Corte de Apelaciones de Caracas decidirá si levanta la medida privativa de libertad contra el dirigente.
El siguiente en la lista del régimen fue Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. El gobierno emitió una orden de captura por la presunta comisión de los delitos de determinador en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación. Les habla Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Hoy le estoy hablando desde mi clandestinidad. Soy otro perseguido político de este régimen. A pesar de tener una orden de detención en su contra, el dirigente reapareció el pasado sábado en las manifestaciones en pro de la libertad en Venezuela. Esa idea de libertad está impregnada en nuestra historia y tiene que ser la bandera que nos acompañe en esta lucha. El hostigamiento contra Voluntad Popular no cesa. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, fue condenado este martes a 12 meses de prisión y destituido de su cargo por no acatar una sentencia que le ordenaba retirar las barricadas levantadas durante las protestas en su ciudad. Estamos preparando un recurso de habeas corpus por privación ilegítima de libertad y se lo presentaremos ellos mismos, porque sería el tribunal competente para decidir producto de una privación de ilegítima libertad en estos términos. El dedo acusador del régimen este miércoles también se dirigió hacia Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, quien fue señalada por Maduro de estar involucrada junto con Voluntad Popular en un presunto intento golpista. Rocío San Miguel es el enlace con el sector golpista de la oposición del partido Voluntad Popular. Y la persecución continuará frente al cómplice silencio de la comunidad internacional. Así lo admitió Leopoldo López a través de un artículo suyo publicado en el diario estadounidense The New York Times. Quedarse en silencio es ser cómplice de la espiral descendente del sistema político, económico y social de Venezuela, sin mencionar de la continua miseria de millones. Muchos líderes de América Latina sufrieron abusos similares en su tiempo y no deberían ser cómplices silenciosos de los abusos de hoy. En Washington, señor Alfredo Jiménez, usted es vocero principal del partido Voluntad Popular y quiero que nos explique esto que está pasando con el movimiento político del cual usted hace parte, porque está desmantelado prácticamente por órdenes judiciales emitidas por el chavismo. Uno acusado de instigar a un golpe de Estado, otro acusado de haber supuestamente promovido la violencia para matar a 3 personas el 12 de febrero. Hay otra persona como perseguida política que tiene que salir desde la clandestinidad. ¿Los van a meter presos a todos? Yo creo que no hay suficientes cárceles para meternos a todos presos. Y ese es el primer planteamiento que hacemos. Seguimos firmes en nuestra lucha, firmes en nuestras convicciones, porque ciertamente nos duele que tengamos a hermanos de lucha, a hermanos que creen y están construyendo desde su trinchera cada quien una mejor Venezuela. Me refiero al caso de Leopoldo, al caso de Daniel Ceballos, alcalde electo con más del 60% de los votos en San Cristóbal. Hoy están bajo el régimen tras las rejas. El caso de Carlos Vecchio. Y faltó mencionar el caso del general Antonio Rivero, que es un general retirado del ejército, quien guindó su uniforme, lo colgó para dar un paso hacia la política y que hoy está perseguido solamente por denunciar la injerencia de los hermanos Castro, la injerencia del régimen cubano en todo el sistema de gobierno venezolano, que empezó ciertamente desde el punto de vista militar con representantes del gobierno cubano dando órdenes de instrucción militar, hasta hoy tener incluso participación en temas como el registro civil de las personas y la emisión de pasaportes está siendo manejada por cubanos. No hay suficientes cárceles para todos los que pensamos distinto a este gobierno. Estamos claros de que queremos el cambio político en el corto plazo, pero dentro de la Constitución. Y esta vocación de cambio, esta fervosidad de los venezolanos en la calle no se va a amedrentar porque metan a uno o a otro preso. Las razones para protestar son muchas, son cientos de razones para que hoy los venezolanos estemos en la calle protestando. No hay papel para ir al baño, no hay harina, no hay leche, arroz, pollo, las cosas más básicas hoy no se consiguen. Pero con todo y eso el gobierno nos plantea hace 48 horas una nueva devaluación de la moneda, la implantación de lo que llaman el SICAD 2, que es el quinto control de cambio que tienen hoy instaurado en paralelo en el país, donde plantea una moneda en cerca de 51, 52 bolívares. Como te dije, esta vocación de cambio despertó y estoy seguro que el pueblo va a seguir en la calle protestando por la reivindicación de sus derechos.
Uno de los casos más emblemáticos de presión contra críticos del chavismo o de intento de silenciar a quienes no piensan igual al régimen de Nicolás Maduro es el caso de la diputada María Corina Machado. Lo estábamos revisando en un reporte anterior. María Corina Machado estuvo de gira internacional. El último punto fue Lima, en el Perú, y ha llegado a Caracas, Venezuela, y se da cuenta de que le fue allanada su inmunidad parlamentaria. Los diputados de mayoría chavista en la Asamblea decidieron que ya ella no era más diputada, argumentando la Constitución. Pues la diputada Machado ha llegado acompañada de varios legisladores del Perú. Una de ellas es Cecilia Chacón. Ella es del partido fujimorista y está en Venezuela. Cecilia Chacón, bienvenida a la noche. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Han decidido ustedes acompañar a la diputada María Corina Machado en unos momentos, además, en que UNASUR hace presencia en Venezuela para evaluar la situación? ¿Cuál es el balance que usted desde una mirada internacional ha podido tener de la realidad venezolana? Efectivamente, el día de ayer la diputada María Corina Machado estuvo en Lima, hicimos una conferencia de prensa, tuvo una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores, a la cual también pertenezco, y decidimos acompañarla el día de hoy porque definitivamente su integridad estaba en riesgo. Habían dicho a través del señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, que la iban a tomar presa. Igualmente los mismos comentarios hizo el presidente Maduro. Por lo tanto, nosotros vinimos con 2 congresistas más para, de alguna manera, estar presentes y en lo posible evitar que se siguieran vulnerando sus derechos. Nosotros como colegas parlamentarios exigimos que la Unión Parlamentaria Internacional se pronuncie y mande un grupo de veedores lo antes posible, no solamente por lo que se está haciendo con la congresista, con la parlamentaria Machado, sino con lo que pueda pasar con otros diputados de oposición. Lo que ha ocurrido no lo debemos de permitir, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en ningún otro país. Y justamente en nuestra condición de colegas parlamentarios exigimos que se le respete su inmunidad parlamentaria, su antejuicio político y sus derechos de todo ciudadano a la presunción de inocencia y a un debido proceso, cosa que definitivamente no ha sucedido con la diputada Machado. Usted que pertenece al Congreso de Perú, un país donde hay una democracia, ¿hay posibilidad alguna de que sus colegas diputados se reúnan y decidan entre todos quitarle la inmunidad parlamentaria y las credenciales a alguno de los diputados? En cualquier país democrático eso sería impensable, donde se respetan las leyes, donde se respeta la Constitución y sobre todo no se violan los derechos de ningún ciudadano ni tampoco de ningún parlamentario. Estamos siendo testigos efectivamente de un silencio de organizaciones como la OEA, que con sus respuestas timoratas lo único que ha hecho es quitarle la institucionalidad que teníamos en esa organización, y lamentablemente lo que ha ocurrido en Venezuela puede suceder en otros países si es que no nos unimos por una democracia todos de América Latina y del mundo en general. Quiero volver con Marianela Sánchez Ortiz. Ella está en Washington, es defensora de derechos humanos, y preguntarle por esta situación, la de la diputada María Corina Machado. Ella estuvo también en la Organización de los Estados Americanos, intentó hacer una denuncia allí en la capital de los Estados Unidos, sin embargo no fue posible hacerla pública, hubo restricciones de todo tipo. Finalmente terminó dando un corto discurso ante los embajadores de la OEA y en privado. ¿Considera usted que ahora que regresa a Venezuela podría correr riesgo, aún así, por haber querido denunciar una situación de derechos humanos en la comunidad internacional, la diputada Machado? Hay que acotar que el secuestro de la institucionalidad en Venezuela se ha perdido. Basta que simplemente el presidente o el presidente de la Asamblea haga un llamado de imputación a la Fiscalía, a la Defensoría, y enseguida dan respuesta. Y a eso se debe que el Estado de Derecho en Venezuela se ha perdido. Básicamente lo vemos con los alcaldes, que la Corte, el máximo tribunal de la República, decide a fondo
en de abrirle un procedimiento para que ellos se defiendan, no, simplemente los sentencia y los manda privados de libertad. En Venezuela la norma establece, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal establece que las personas quedarán privativas de libertad cuando la pena exceda de 3 a 5 años. En uno son 10 y en el otro son 12 meses. Entonces ya de antemano se le está vulnerando el derecho a la defensa y podría determinarse una privativa ilegítima. Hay alternativas que la establece el código y el mismo riesgo lo enfrentamos cualquier ciudadano que pensemos distinto. Cualquier activista de derechos humanos está en riesgo de perder la libertad simplemente porque diga las cosas por su nombre. No es democracia lo que se está viviendo, el ver la ciudad, toda la ciudad militarizada, el temor, el grado de escasez, como decíamos ahorita, la inseguridad. O sea, se demuestra que Venezuela está viviendo una crisis institucional. Lamentablemente, pues los países de la región tienen muchos intereses económicos, pero que se vean en el reflejo, véanse en el espejo de que nos está pasando ahorita a los venezolanos, que somos un país petrolero, un país rico, y miren por lo que estamos pasando, estamos en las manos, abriendo los dedos de ver cómo podemos perder nuestra democracia. Ese es el apoyo que nosotros como sociedad civil, como activistas de derechos humanos, hacemos un trabajo de cabildeo, de demostrar que efectivamente existe el riesgo en el hemisferio, en Venezuela, de que vivan lo mismo que estamos viviendo nosotros los venezolanos. El diálogo no se puede llamar diálogo cuando oyes al presidente ya como mandando un mensaje subliminal. Sí. Hay que denunciar. ¿Denunciar a quién? Si los primeros que vulneran derechos humanos es el gobierno. Del diálogo vamos a hablar en unos minutos, tenemos que hacer una pausa comercial. Le estamos preguntando a los televidentes, ¿la visita de la Comisión de Cancilleres de UNASUR a Caracas podrá facilitar el diálogo como solución a la crisis política que sufre Venezuela? Pueden seguir respondiéndonos. Vamos a leer algunos mensajes. José Trujillo dice, los cancilleres de UNASUR fueron a validar a Maduro y al régimen chavista. La visita es un saludo a la bandera. También escribe Romano Romani, dice, gobierno Maduro quiere legitimar represión y masacres con concepto de cancilleres amigos. Y también escribe Félix Caldera, dice, esta comisión de UNASUR fue solicitada por gobierno de Nicolás Maduro para tratar de darle un aire de legalidad a su dictadura. Ya volvemos en la noche. Ya regresamos con La Noche.